Eh, bueno, la clase de ahora es de ecología. Entonces, empecemos con la terminología. El término ecología lo introdujo Ernst Haeckel en 1869. Este señor fue científico y estudió las interacciones entre los organismos y su medio ambiente. ¿De dónde viene la palabra ecología? Viene del griego oikos, que significa hogar. Entonces se entendería como la vida en el hogar de de los organismos en estudio. ¿Ya? Es vida. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿qué entendemos por ambiente? Consiste todos los factores y fenómenos fuera del organismo que le afectan. Entonces, hasta ahora lo que hemos estudiado ha sido el sistema interno, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando delimitábamos los sistemas, también reconocíamos el entorno? Entonces, este entorno es equivalente al ambiente. Dentro de las interacciones que se van a dar con el ambiente, es decir, los sistemas con su ambiente o su entorno, están las interacciones abióticas, que son básicamente los factores físicos y químicos, y las interacciones bióticas, es decir, el sistema interactuando con otros sistemas biológicos, ¿no? Otros organismos. Además, Hans Krebs definió la ecología en términos de preguntas, donde, es decir, delimitar ese sistema, ese ecosistema, cuánto es referente al flujo de energía, cuándo también ubicarlo en el tiempo y por qué se desarrollan tales interacciones entre los sistemas biológicos. Entonces, según Hans Krebs, ecología es el estudio de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. ¿Cómo podemos dividir la ecología? Hay dos formas. Autoecología estudia las interacciones de una especie con su ambiente y cómo se adapta a este entorno. Para esto considera los factores químicos, físicos y abióticos, ¿no? Se entiende como la adaptación individual que permite la supervivencia de esta especie. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo aves. Estas aves están migrando porque hay cambios en su entorno. Entonces, lo que observamos son cambios conductuales. En este caso, por ejemplo, estas ardillas entraron en una fase de hibernación como respuesta al cambio de temperatura de su entorno, ¿no? Entonces esto se le conoce como cambios fisiológicos. Y eso depende del ambiente, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo, tenemos dos clases de polillas y esta polilla más clara, digamos, las van a encontrar en lugares con superficies claras. Y esta polilla, que es la misma especie, simplemente, digamos, es otra variedad, se va a encontrar en lugares más oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le ayuda en su supervivencia. Este cambio de, digamos, no es que cambien de color, sino que son variedades que se mantienen dentro de la misma población. Y una variedad sobresale en determinado ambiente más que la otra. No es que se extinga o es que cambie. No, simplemente digamos son dos características que están distribuidas dentro de la población. Ya. Y cinecología es la interacción entre organismos, poblaciones y comunidades, todos estos sistemas biológicos con su ambiente. Es decir, ya nos hablamos de una sola especie, estamos hablando ya de la interacción entre varias especies, ¿no? Entonces acá lo que se mide es la distribución, no es la distribución, se entiende por la cantidad y el lugar donde residen esas poblaciones, la conducta, la estructura de las poblaciones y también la estructura de las comunidades y cómo esta estructura cambian en el tiempo. Por eso es que les decía que para estudiar un ecosistema había que ubicarlo en el tiempo. ¿Ya? Los tipos son descriptivas,
En sí, lo único que hacen es, en este caso, describir, señalar qué especies se encuentran dentro de ese ecosistema. Funcional, la evolución de poblaciones y el ambiente, ¿no? ¿Cómo cambian esa distribución? Aumentan las poblaciones, aparecen nuevas poblaciones, cuáles son los lugares que ocupan dentro del ecosistema. Y cuantitativa se refiere al flujo de energía y las cadenas alimentarias, ¿no? Aquí es donde medimos cuánta de esta energía que se forma en este caso, ¿no? Cuánta energía del calor se puede producir en materia orgánica. Ahora esa materia orgánica, ¿cómo va a pasar a los herbívoros y cuánta de esta energía sirve para convertirse en material orgánico dentro de estas especies, ¿no? Hay fluctuaciones, cambios y flujos de la energía, de la materia y la energía, y eso es lo que se estudia de manera cuantitativa. Ya esto para recordarles los niveles jerárquicos que comprende la ecología. Empezamos por el organismo, sistema, un solo individuo. Luego pasamos por la población, que es ya el conjunto de los individuos de una misma especie. Comunidad, la interacción de diferentes especies, ya estamos hablando de poblaciones, cómo interactúan. Y ecosistema, no solamente la composición, organización, sino también el flujo de materia y energía, ¿no? Y la interacción con su entorno. Ya. Ahora bien, los modelos, acuérdense que los modelos representan un fenómeno y del cual nosotros podemos realizar predicciones. Hay dos tipos de modelos, los modelos verbales o gráficos, que son los informales, que solamente, como en este caso, tenemos una idea de lo que está sucediendo. Hay modelos estadísticos y matemáticos que son conocidos como modelos formales que nos permiten hacer predicciones y tener un mejor entendimiento acerca de los fenómenos observados. Para estudiar los ecosistemas, primero hay que tener presente el espacio y el tiempo, ¿no? Los subsistemas dentro de este ecosistema y cómo se realiza la interacción entre estos, la estructura trófica y por ende el intercambio de materia y energía entre los sistemas biológicos y los factores abióticos. Los componentes tróficos del ecosistema, hay dos formas de clasificarlos. La primera es esta, como autótrofos y heterótrofos. ¿Cuál es la diferencia? Los autótrofos emplean la energía lumínica, usan los compuestos inorgánicos simples y construyen a base de ellos compuestos más complejos. En el caso de los heterótrofos, emplean compuestos complejos, compuestos orgánicos, los degradan, ¿no?, para producir nuevos complejos. La otra forma de clasificarlos es biofagos y saprófagos. Biofagos son aquellos organismos que consumen organismos vivos, mientras que los saprófagos consumen materia orgánica muerta. El control biológico del medio ambiente químico. ¿Cómo se entiende esto? Los organismos se sabe que como individuos se adaptan al medio, y, es decir, si hay una presión del entorno hace que por medio de la evolución la especie se adapte, ¿no? Sin embargo, el mismo organismo, el sistema biológico, al ocupar un espacio, modifica también su ambiente de diversas maneras. En este caso, por ejemplo, en la agricultura se utilizan las plantas leguminosas porque ellas son capaces de nutrir con nitrógeno al suelo. Y esto es gracias a su interacción con bacterias PGPR, ¿no?, que promueven el crecimiento de plantas. Como podrán ver, estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno que es utilizado al fin por la planta, ¿no? Y la planta también, en una interacción simbiótica, le ofrece nutrientes a estas bacterias. Como se dan cuenta, el resultado final es una modificación del entorno, del suelo, con compuestos ricos en carbono.
Ya, estas bacterias PGPR, que son promotoras del crecimiento en plantas, aparte de fijar el nitrógeno, también producen otros compuestos para defenderse o para evitar la competencia con por otros organismos, ¿no? Dentro de ese mini ecosistema que es internamente dentro del suelo. Entonces son capaces de producir compuestos microbianos, ¿no? Es decir, son bacterias que producen compuestos microbianos para evitar la competencia de otras bacterias o compuestos antimicóticos para, como pueden observar en la imagen, evitar el crecimiento de hongos, ¿no? Entonces lo que está haciendo estas bacterias, por ejemplo, es producir compuestos que alteran su entorno, ¿no? Nosotros mismos, por el hecho de estar acá, respiramos, modificamos con la expulsión de CO2, eh, de alguna manera modificamos nuestro ambiente como por nuestra convivencia social, ¿no? Incluso cualquier tipo de organismo modifica su entorno. No solamente el entorno influencia en la parte interna del sistema de cualquier organismo, sino que también el organismo al interactuar con su entorno lo cambia, lo predispone para mejorar su subsistencia dentro de él. Acá hay un ejemplo donde los organismos, para ubicarse en un lugar específico, buscan un clima adecuado, alimento y agua, ¿no? Entonces, en un primer momento, si estamos tomando como referencia a los humanos, cada vez que se movían en grupos, lo hacían cerca de estas condiciones, ¿no? Cerca a fuentes de agua, de alimento y con un clima que pudiesen tolerar. Luego, una vez que empiezan a, eh, digamos, quedarse o empiezan su actividad sedentaria, modifican ese ambiente, ¿no? Si se dan cuenta en la figura de abajo, el río comienzan a utilizarlo para la agricultura, construyen casas, caminos, entonces incluso los desechos o los estragos de la agricultura, de la construcción, también modifica el ambiente, ¿no? Y las actividades que se realizan. ¿Ya? Entonces nosotros también como humanos modificamos el ambiente. Ya, este reloj de la Tierra sirve para ver cómo es que nosotros hemos ido modificando como parte de los organismos presentes, ¿no? Entonces, si empezamos desde el tiempo cero, ¿no? El minuto cero, por así decirlo, si lo tomamos como referencia a un reloj que muestre los años de vida del planeta Tierra. Entonces, lo primero vamos a observar que, como ustedes se acuerdan de la teoría biosintética, no había vida. Habían tormentas eléctricas, volcanes, agua, ya existía algunos compuestos simples, que luego, por ejemplo, apareció el primer ancestro común, que es Luca, que digamos puede ser lo previo a lo que sería lo que nosotros conocemos ahora como una bacteria. Entonces la abundancia de este organismo cambió, de este sistema biológico cambió a su entorno, ¿no? De ahí comenzaron a especializarse y aparecieron las bacterias que producen oxígeno, ¿no? Ya hablamos de un sistema un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que produce la aparición de esta bacteria y qué significa esto a su entorno, ¿no? Como esta bacteria empieza a proliferar, a multiplicarse, utiliza los compuestos que ya habían en su entorno y empiezan a producir oxígeno. Entonces, ya digamos en el minuto 13 o si lo tomamos como en la hora 13, como un reloj de 24 horas, en la hora 13 ya estamos teniendo una atmósfera más oxigenada gracias a estas bacterias, ¿no? Entonces vemos cómo este sistema no tan complejo empezó a modificar el ambiente de todo un planeta, ¿no? La oxigenación. Ustedes saben que la mayor producción de oxígeno se da en la superficie de los océanos, ¿ya?
Entonces seguimos avanzando en el tiempo y aparecen las primeras plantas. Entonces las plantas lo que hacen es consumir también CO2 y aparte de eso convierten todo este CO2 en materia orgánica, ¿no? Y se empieza, digamos, la proliferación en la superficie de plantas. Están cambiando también, continúa oxigenando, solo que esa oxigenación no es tan fuerte como la primera oxigenación que se dio con las cianobacterias, con estas bacterias, pero empieza a modificar la superficie. Al modificar cambia la estructura de los suelos, la estructura del aire y aparecen los primeros sistemas que no son plantas, ¿no? Los peces, eh, y así empieza a, digamos, a formarse nueva materia, un nuevo ciclo de transformación de materia y energía, ¿no? Y así sucesivamente se van cambiando las superficies, van apareciendo nuevas especies, por eso es que a mayor oxigenación las primeras especies, digamos, de dinosaurios eran enormes. Luego ya por el consumo fue disminuyendo el tamaño de las especies hasta las que ahora nosotros conocemos. Y siempre el planeta no ha dejado de cambiar, sigue transformando y adaptándose, no solamente lo que es la superficie, los factores abióticos, sino también, como ustedes ya saben, las especies que antes habían ya no las encuentran ahora, encuentran nuevas especies adaptadas a este nuevo entorno. Y así sucesivamente nosotros también iremos cambiando, no somos la excepción. Entonces, la producción y la descomposición en la naturaleza lo hemos observado desde la aparición de nuestro planeta Tierra. Hay balance entre lo que se produce y lo que se descompone. Esto es lo que hemos estado estudiando en los estados uniformes. Se mantiene el estado uniforme si tomamos el sistema Tierra, a la Tierra como un sistema. Y el balance continúa y continúa cambiando los sistemas. Esta imagen de acá, que vemos esto chiquitito, son bacterias, ¿no? Las primeras muestras, digamos, fósiles de bacterias que colonizaron nuestro planeta. Ya. Finalmente, ecosistema, siendo un sistema ecológico, también debe de autorregularse, ¿no? Internamente, así como hemos estudiado con los sistemas uniformes, y eh, regularse bajo presiones del entorno, ¿no? Homeostasis. En todos los ecosistemas son capaces de realizar estas funciones, autorregulación y autoconservación, porque se tienen que mantener, ¿no? Para que un ecosistema se mantenga en el tiempo, debe ser capaz de poder contrarrestar los efectos de los cambios de su entorno, resistir al cambio y mantenerse en el equilibrio dinámico, ¿no? En este caso estamos hablando ya no de un equilibrio estático, porque los ecosistemas varían, no es como un organismo, ¿no? Que llegan a su estado adulto, sino que hay cambios en la distribución, cambios en la abundancia de las poblaciones y cambios en el flujo de materia y energía. Y estos cambios son de manera constante, ¿no? Y ya saben que la homeostasis es la regulación del sistema interno a causa de las perturbaciones externas, ¿no? Los ciclos de materia y energía generan homeostasis en los ecosistemas. Eso ya ustedes lo saben. Los controles pueden ser controles positivos o controles negativos, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama se observa un circuito de retroalimentación positiva y negativa, ¿no? Empezamos por la disponibilidad de alimentos. Si hay disponibilidad de alimentos, significa que la población está bien nutrida y hay más nacimientos. El que haya más nacimientos aumenta el número de individuos dentro de la población. No estamos hablando de cualquier especie. Ya, entonces si hay más población, hay más nacimientos
y los nacimientos contribuyen al crecimiento de la población. Entonces, lo que tenemos acá en esta parte es una retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué sucede cuando la disponibilidad de alimentos disminuye? Entonces aumenta la cantidad de decesos y eso hace que la población disminuya, ¿no? Y consigo también disminuye en la cantidad de nacimientos. Entonces acá tenemos cómo se regulan las poblaciones de una sola especie, por ejemplo, ¿no? Y este control homeostático se da en todo, digamos, el ámbito de la evolución. Siempre se está dando porque el ambiente está cambiando constantemente, ¿no? Ya, ahora, siguiendo con la parte de retroalimentación, y vemos esto es, digamos, la regulación dentro de el consumo de glucosa y la disponibilidad de glucosa dentro de un sistema fisiológico. Por ejemplo, acá tenemos que comencemos con qué pasa si nosotros tenemos niveles altos de glucosa. Imagínense después que han almorzado, entonces empieza la degradación y la asimilación por su sistema gastrointestinal, lo que produce el aumento de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, esto es sensado por el organismo y activa en el páncreas a las células beta. Estas células beta lo que hacen es segregar insulina. La insulina hace que comience a bajar la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Pero cómo hace eso? Ya, entonces, la insulina lo que hace es que la glucosa se convierta en glucógeno en el hígado y en los músculos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. Luego, la insulina también permite la formación o el paso de la glucosa para que se convierta en grasa. Como así se forman los ácidos grasos y estos se agrupan entre acilglicéridos y luego son depositados aquí en el tejido adiposo. Entonces, al hacer esto, la glucosa disminuye, la cantidad de glucosa disminuye en el torrente sanguíneo. Y esto es, digamos, un mecanismo que se activa para mantener los niveles de glucosa. Ahora, ¿qué sucede si hay bajos niveles de glucosa en la sangre? Entonces, esto es sensado por el páncreas y el páncreas activa sus células alfa. Estas producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Digamos que activa las células del hígado para que el glucógeno, como vemos acá, se descomponga y se forme glucosa, ¿no? Entonces esta glucosa formada regresa al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si el glucógeno no es suficiente? Entonces el tejido adiposo que tiene los triacilglicéridos, estos salen y se van al hígado donde empieza la formación o la ruptura hasta obtener glucosa. O en otros casos se produce la gluconeogénesis, que es esto, ¿no? En ese caso, gluconeogénesis en el hígado. Y es así como se mantienen los niveles de glucosa en la sangre.